En octubre de 1838 se completó el primer censo de población del Imperio Mexicano. A pesar de movilizar a 4.000 encuestadores y guardias y a cientos de funcionarios, tomó un año entero. Se estima que la población de México en 1822, es decir, justo después de la independencia, era de 6.5 millones de personas. En la historia original, la población de México en este momento sería alrededor de 7.2 millones. Dado que la población registrada durante la guerra entre Estados Unidos y México en 1846 fue de 7.6 millones, se puede estimar que la población en 1838 sería aproximadamente esa cifra. Con la misma atención que al revisar los resultados del examen de ingreso a la universidad, saqué el informe del sobre. El informe, compuesto por varias páginas, contenía detalles de las estadísticas demográficas recopiladas por región. Esto lo veré más tarde. Pasé por alto los detalles y me dirigí a la última página del informe, donde estaba escrita la cifra total de la población final. 10.820.000. Solté un suspiro de alivio sin darme cuenta. Había superado la cifra que esperaba. Parece que hemos superado el mínimo que Su Majestad esperaba. Es un alivio. Así es una cifra que no es decepcionante ni satisfactoria. Le mostré la cifra a Diego. Es un aumento del 66% en comparación con 1822. ¿No es esta una tasa de crecimiento poblacional increíble? Diego me dijo eso sorprendido al ver la cifra. Ciertamente es impresionante, pero aún estamos lejos de alcanzar a Estados Unidos, nuestro país vecino. Es cierto, pero Su Majestad piensa que la guerra con Estados Unidos no está lejos. Diego, quien había tenido muchas conversaciones conmigo durante años, sabía que yo pensaba que la guerra con Estados Unidos era inevitable y en cierto grado él también estaba de acuerdo. Ocurrirá dentro de 10 años a más tardar. Dado que la población de Estados Unidos durante la guerra con México era de 21 millones, ahora sería alrededor de 17 millones. Calculando así, habrían crecido más del 70% desde 1822. En este mundo, hemos desviado a muchos inmigrantes que habrían ido a Estados Unidos, por lo que su población sería un poco menor, pero no habrá una gran diferencia. De todos modos, esto significa que la tasa de crecimiento de población de nuestro imperio mexicano es menor que la de Estados Unidos en la historia original. Esto incluye a los inmigrantes de Europa, Estados Unidos y Sudamérica, la subyugación de cientos de miles de indígenas, e incluso los 300.000 habitantes de Cuba que obtuvimos de España. Y aún así es así. El hecho que tengamos una base baja y una tasa de crecimiento baja significa que la brecha poblacional con Estados Unidos se está ampliando. Pero dado que he cambiado muchas cosas desde que llegué a este mundo, la situación en Estados Unidos también debe haber cambiado. Calmé mi mente y traté de calcular ese impacto. Aunque es imposible para un humano calcular todos los efectos mariposa, sería útil para el futuro tener idea aproximada de su magnitud. ¿O qué cosas de las que he hecho han tenido un impacto negativo significativo en Estados Unidos? Hay muchas relacionadas con la inmigración. Hemos desviado inmigrantes que habrían ido de Europa a Estados Unidos, y estamos recibiendo más inmigración de Estados Unidos que en la historia original. También hemos atraído a muchos técnicos que habrían ido a Estados Unidos. Hemos mantenido Texas, que en la historia original habría sido anexada por Estados Unidos antes de la guerra. Además, enviar a la mitad de la tribu Comanche hacia Estados Unidos también tendría bastante impacto. Viéndolo así, hemos tenido un impacto negativo considerable. Entonces, ¿o qué cosas han mejorado para Estados Unidos en comparación con la historia original? Nuestro imperio mexicano se ha estabilizado y ha fortalecido sus finanzas, y hemos pagado todas nuestras deudas a Estados Unidos, incluyendo los intereses de alto rendimiento. No sé exactamente qué efecto mariposa causará esto, pero dado el gran monto, sería una ganancia considerable para Estados Unidos. Esto solo podría compensar significativamente varios de los impactos negativos. Por lo tanto, es razonable suponer que no hay una gran diferencia con Estados Unidos en la historia original. Necesito revisar información más detallada que este informe. Prepárate para ir al departamento administrativo. Su Majestad. El informe estaba bien organizado en tablas como lo había solicitado, pero las tablas solo mostraban la población y el ratio de género de un número abrumador de regiones. Por no espero que incluyan varios gráficos como en la actualidad, pero esto es demasiado. Es mi culpa por solo haber definido los ítems y métodos de investigación. Aprovecharé esta oportunidad para enseñarles cómo redactar informes. Con esa determinación, me dirigí personalmente al departamento administrativo. Cuando aparecí de repente, los funcionarios se sorprendieron, pero sin prestar atención comencé a leer los materiales. Como esperaba. Su Majestad ha encontrado lo que buscaba. Mientras yo murmuraba, Diego, quien estaba organizando los documentos a mi lado para que pudiera leerlos fácilmente, me preguntó. Sí, mira, han compilado los rangos de edad de la población de esta región. Todas las demás regiones son similares.
Hay muchísima población menor de 6 años. Exacto. Eso significa que el crecimiento explosivo de la población comenzó hace menos tiempo de lo que pensaba. Si fue hace 6 años, sería en 1832. Comenzamos a sacar a los arrendatarios de las haciendas de los terratenientes y a desarrollar los territorios del norte alrededor de 1830. Y establecimos la Compañía de Inmigración Europea en 1829. Si asumimos que la tasa de crecimiento poblacional comenzó a aumentar significativamente unos 2 o 3 años después de eso, tiene sentido. Los sentimientos de ligera decepción desaparecieron y fueron reemplazados por expectativas. Después de compilar los datos yo mismo, descubrí que no solo la población, sino la tasa de crecimiento de la población en sí estaba en alza. Entonces, la situación es diferente. Significa que pronto podríamos superar la tasa de crecimiento poblacional de Estados Unidos. Había otras señales positivas, además del crecimiento de la población debido a la inmigración y la alta tasa de natalidad entre los agricultores independientes del norte. Los trabajadores urbanos también mostraban una tasa de natalidad bastante alta. Esto era el resultado de que, aunque fuera mediante préstamos, se les proporcionaba vivienda y los precios de los alimentos habían disminuido en general. Esto también era resultado de mis acciones. México es un país agrícola, pero su agricultura estaba enfocada en cultivos comerciales, lo que elevaba los precios de los alimentos. Para remediar esto, ordené que uno de los beneficios otorgados a los colonos inmigrantes fuera la provisión de semillas enfocadas en cultivos alimenticios. Con esto, es un informe con el que puedo estar satisfecho. Esa noche pude dejar de lado un poco mis preocupaciones y dormir tranquilamente. Había pasado un mes desde que se publicaron los resultados del censo. A diferencia del censo, que solo tuvo un gran impacto en mí y en unas pocas personas, ocurrió un evento que afectaría a todo el imperio mexicano y que, en el futuro, tendría un gran impacto en la gente de Estados Unidos y Europa. Así que esto es queroseno. Sí, en adelante, muchas personas utilizarán este queroseno. Su uso es el mismo que el del aceite de ballena que usábamos antes. Exactamente. El olor es un poco diferente. Cecilia, que ya estaba acostumbrada a usar aceite en su vida diaria, no parecía muy impresionada. Pero el queroseno tendría un gran impacto en la gente común más que en la clase alta. Después de despedirme de Cecilia y llegar a mi oficina, le dije a Diego: comunica a Real Inversión que por el momento aumentaremos las inversiones en aquellos que deseen dedicarse a la industria editorial. Entonces desea expandir la industria editorial. Diego dijo mientras escribía una carta. Así es. El acto de iluminar por la noche se volverá cada vez más común. Para la mayoría de las personas será la primera vez que podrán aprovechar el tiempo de la tarde. Se está preparando para los cambios en el estilo de vida que traerá la invención del queroseno. Es impresionante. Diego expresó su admiración. O ya que tendrán este nuevo tiempo, sería bueno que lo usaran de una manera saludable. Sí, realmente es una muy buena idea. No puedo evitar que la gente vaya a las tabernas, que ahora estarán abiertas hasta la noche, y beba alcohol. Pero si promuevo la opción de la lectura, pensé que podría ayudar al menos un poco a reducir el analfabetismo y mejorar el nivel educativo. Diego hizo que alguien transmitiera mis instrucciones de inmediato y durante los siguientes 3 meses invertimos mucho en la industria editorial. Sin embargo, surgió un problema. Al parecer, los rumores se han difundido. Sí, hemos invertido en más de 30 editoriales en 3 meses, así que no es sorprendente que se haya corrido el rumor de que Real Inversión es más indulgente con la industria editorial. Esta semana, Real Inversión trajo 40 candidatos para la evaluación final. De ellos, 35 eran editoriales. No podemos hacer que firmen un acuerdo de confidencialidad. La inversión de Real Inversión también sirve como una especie de certificación, así que si mantenemos la inversión en secreto, ese beneficio desaparecerá. Las empresas que recibieron inversión de mi firma, Real Inversión, no solo obtenían dinero, sino varios otros beneficios. El más importante de ellos era la percepción pública de que habían sido elegidas por el príncipe. Debemos elevar los estándares para evaluar la industria editorial. Sí, es una buena idea. Aún así, habrá muchas personas interesadas. Poco a poco en Ciudad de México empiezan a surgir quienes se han dado cuenta de por qué Su Alteza está invirtiendo en la industria editorial. Habían pasado 3 meses desde que comenzó la venta de queroseno. Aún no era un fenómeno nacional, pero al menos en Ciudad de México, iluminar por la noche se estaba volviendo cada vez más común. De hecho, era algo inevitable, una predicción que incluso sin conocer la historia se podría haber hecho. Durante mucho tiempo, la gente adinerada había utilizado aceite, a pesar de su elevado costo, era un deseo natural, solo se había popularizado. Entonces, dejemos la inversión así y solo queda cambiar el nombre de la mina Mora. Sí, Su Alteza. Ahora que extraemos y refinamos petróleo, el nombre de mina suena un poco extraño. Hernando Mora solo había propuesto el cambio de nombre, pero no sugirió uno en particular. Me pidió que lo decidiera, pero tampoco se me ocurrió uno adecuado.
Ahora que manejamos varios recursos, incluida una mina de oro, llamémosla Mora Recursos. Sí parece un nombre apropiado, se lo comunicaré. Mora Recursos podría llegar a ser la empresa más grande que poseo en el futuro. La industria petrolera tiene ese tipo de potencial, y no tengo intención de conformarme solo con Texas. En diciembre de 1838, Gran Bretaña le declaró la guerra a Afganistán. Es la primera guerra anglo-afgana. Pero coincidía este periodo con el de la historia original. Afganistán era conocido como la tumba de imperios. Muchos imperios poderosos lo habían invadido sin éxito, retirándose sin alcanzar sus objetivos, o solo ocupándolo brevemente. La noticia de esta guerra apenas apareció en una esquina de algunos periódicos en México, sin generar gran atención, pero pronto la situación cambió. En marzo de 1839, la noticia de que el Parlamento británico había decidido ir a la guerra con China sacudió a México. No estaba muy familiarizado con los detalles de la guerra afgana, pero sí conocía la guerra del opio. La guerra principal se desarrolló en 1840. Esto es bastante prematuro. La historia estaba comenzando a cambiar significativamente. Iniciar una guerra solo para vender opio. Sí, parece que Gran Bretaña tiene poder de sobra. En solo 3 meses han comenzado guerras contra 2 países. Diego respondió con preocupación a mis palabras. No solo Diego, sino muchos en México estaban inquietos. Gran Bretaña ya estaba envuelta en otra guerra, y enfrentarse a China, un gigante, hacía temer cómo reaccionaría Francia. Es un poco antes de lo previsto, pero era algo inevitable. Respondí con calma. Francia no había actuado hasta ahora porque de alguna manera había desarrollado conciencia, sino porque Gran Bretaña había mantenido el equilibrio. Pero ahora, con Gran Bretaña en guerra no con uno, sino con 2 países, Francia no podría haber encontrado una mejor oportunidad. Las guerras de Gran Bretaña estaban sacudiendo a México. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.